Tenemos aquí nuestra escena ya configurada y lista para trabajar. Lo que vamos a empezar a hacer es construir el libro y por lo tanto vamos a utilizar el cubo que tenemos como referencia y de manera predeterminada en todas las escenas de Blender. Lo único que voy a hacer ahora es que voy a limpiar la escena un poco. La luz y la cámara no la necesitamos en estos momentos, así que las voy a ocultar. Sobre el área, aquí en las colecciones o en las diferentes agrupaciones de objetos, voy a seleccionar el icono del ojito tanto para la cámara como para la luz. Esto nos va a permitir trabajar de mejor manera únicamente con la geometría. Voy a encuadrar el cubo, a presionar el punto dentro del control numérico y podríamos empezar a trabajar con él. Si por alguna razón no tienen el cubo dentro de la escena porque lo borraron accidentalmente o no está, voy a eliminarlo y tienen dos opciones. Pueden utilizar el menú en la parte superior de la vista. Damos clic y en la primera opción Mesh tienen la segunda opción que se llama el Cube. Cuando le damos Cube, noten que se creó un cubo, pero no se creó un cubo del tamaño que teníamos antes. Recuerden que hicimos un pequeño cambio sobre las dimensiones. Le dijimos que mejor trabajara con centímetros y no con metros. Por lo tanto, el nuevo cubo que nos acaba de crear no es de 2 metros de alto, ancho y profundidad, sino que ahora tenemos un cubo de 2 centímetros. De igual manera, solo tenemos que presionar punto y nos acercaríamos a él. Si verificamos en las dimensiones, notarán que ahora tenemos un cubo de 2 centímetros, no el cubo predeterminado de 2 metros que teníamos antes. Con cualquiera de ellos podemos empezar a trabajar. Si no quieren utilizar el menú, recuerden que el atajo de teclado es el que nos está mostrando ahí, Shortcut Shift A. Significa que sobre la vista solo presionamos Shift A o mayúsculas A y tendremos el menú de creación con las primitivas. Y aquí seleccionamos nuevamente el cubo. Automáticamente sobre el punto 000 tendremos el cubo. En este caso recuerden el cubo de 2 centímetros. La técnica que vamos a utilizar se conoce como Box Modeling. Box Modeling es una técnica que nos permite trabajar con alguna primitiva preconstruida, en este caso el cubo. Usualmente usaríamos la primitiva que se parezca más a la forma del objeto que vamos a construir. Teniendo este cubo, entonces lo voy a transformar inicialmente en la caja básica para iniciar el libro, investigando y tomando como referencia algunos de los libros que hay acá en mi casa. Un libro tiene diferentes dimensiones, pero yo voy a empezar con un libro particular que tiene 19 centímetros de ancho por 27 centímetros de alto y por 4 centímetros de alto. Cuando tenemos eso, presionamos punto. Recuerden que tenemos el objeto seleccionado. Si no lo tienen seleccionado, recuerden seleccionarlo ya sea en la vista o si lo seleccionan aquí dentro de los grupos de objetos también es válido. Presionan punto y podemos tener la visual de la caja que acabamos de construir. Entonces esta caja va a ser la forma inicial con la que vamos a empezar a trabajar el libro. Para construir el libro entonces debemos tener en cuenta dos cosas. Hay dos partes del libro que nos interesan en este caso, las carátulas y las páginas, o los diferentes librillos con las páginas, dependiendo del tipo de construcción que tenga. Vamos a tomar este bloque que tenemos aquí como una primera masa que vamos a empezar a modelar y a moldear. Para eso lo que vamos a tener que hacer es empezar a subdividir o a segmentar este bloque que tenemos acá para tener las partes que necesitamos. En Blender debemos entender lo siguiente. Existe el modo objeto, que es el modo que tenemos acá, y existe el modo de edición, que es el que nos va a permitir trabajar con los diferentes elementos que tienen los objetos geométricos. Para acceder a ese modo de edición, en la parte superior tenemos este drop down que actualmente está como Object Mode. Dice que nos encontramos en el modo objeto. Y en el desplegable tenemos diferentes opciones. La que nos interesa es la segunda, el Edit Mode o el modo de edición. Vamos a dar clic y noten que tenemos nuevas herramientas y además tenemos una visual diferente. La forma fácil para intercambiar entre el modo de objeto y el modo de edición es presionar la tecla Tab. Con Tab volvemos al modo objeto, con Tab nuevamente podemos regresar al modo de edición. El modo de edición nos muestra tres elementos básicos que están diferenciados por estos tres iconos que están en la parte superior. El primero es el modo de selección de vértices, que son estos pequeños puntos que tenemos aquí. Un vértice es un punto en el espacio básicamente y es tal vez el elemento más importante dentro de las industrias tridimensionales. El punto es básicamente lo que define las diferentes formas.
El segundo que tenemos allí son los edges. Los edges son los bordes que definen los polígonos. Aquí en el modo edición, si lo notan, nos está mostrando todos y cada uno de los edges y también todos y cada uno de los vértices. Y la tercera opción que tenemos son los polígonos. Son todos y cada uno de los polígonos que conforman el objeto. Para separar entonces entre las carátulas y las páginas o el cuerpo de hojas del libro, lo que vamos a hacer entonces es realizar un par de segmentos o una segmentación a este bloque que tenemos acá. Para eso voy a seleccionar Edges, que recuerden que es lo que nos va a permitir seleccionar los diferentes bordes que conforman los polígonos. Simplemente damos clic sobre cada uno de ellos y con Shift podemos seleccionar varios a la vez. O si quisiéramos podríamos tener un barrido sobre los que quisiéramos seleccionar. Debemos tener en cuenta algo, y es que cuando seleccionamos varios edges en este modo objeto que tenemos aquí, no se seleccionan automáticamente los edges que no estamos viendo. Solo se seleccionan los edges que son visibles desde el punto de vista que estamos trabajando. Lo que vamos a hacer entonces es realizar una serie de cortes que puedan diferenciar las tapas o las carátulas del cuerpo de hojas. Para eso vamos a utilizar lo que se llama un corte en loop, al cual podemos acceder de varias formas. Sobre los menús a la izquierda tenemos esta opción que se llama el Loop Cut, y si lo notan de una vez nos está diciendo que el atajo de teclado es Control R. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Cuando seleccionamos la herramienta, si nos paramos sobre una serie de edges que nos permitan generar un loop, como vemos ahí, es un trazado continuo, automáticamente Blender nos da una previsualización, que es esa línea amarilla, que es donde se haría o se realizaría el nuevo segmento o corte. Esta es la posición que nos interesa para el nuevo corte. Si damos clic, tendremos un nuevo segmento, que es la línea naranja, pero no se encuentra en la posición en la que queremos que esté. Voy a dar Control Z y tenemos una segunda opción. Cuando crean estos loops, ustedes pueden dar clic sostenido. No solo clic, sino clic sostenido. Y ese clic sostenido les va a permitir, o nos va a permitir, ubicar el edge, o el loop en este caso, donde queremos que esté. Se limita a los bordes sobre los cuales se encuentra el loop, pero podríamos decirle que lo coloque más o menos en la posición que queremos tener las tapas, qué tan gruesas lo queremos hacer. Vamos a seleccionar otro nuevamente y construir la tapa inferior. Y podríamos tener uno de este lado y moverlo para tener las tapas, para tener el lomo del libro. De esta manera, entonces, si vamos a la herramienta de selección, entonces noten que ahora tenemos unos cortes o una serie de segmentos que nos permiten definir visualmente o diferenciar entre lo que son las tapas y el lomo del libro y el cuerpo de las hojas. Eso alrededor de todo el libro. Si queremos podemos modificar algunos de los cortes que hemos generado hasta este momento. Lo único que vamos a tener que hacer es seleccionarlo. Teniendo la herramienta de Edges seleccionada, para seleccionar un loop entero, recuerden, toda la seguidilla de diferentes edges hasta que completen su continuidad, lo que vamos a hacer es presionar la tecla Alt y luego clic sobre alguno de los edges. Automáticamente él va a construir una selección con todos los edges que conforman ese loop. Con esa selección podemos empezar a moverlas. Utilizamos la herramienta de movimiento, ya que están sobre el eje Z, lo podríamos mover arriba y abajo, de manera que podamos ajustar los edges que tenemos acá. Entonces voy a ir a una vista ortográfica, que en este caso va a ser el 1, y vamos a empezar a organizar un poco mejor los diferentes edges que construimos. Alt y clic para seleccionar el loop, y Alt y clic para seleccionar aquí el loop, y terminar de construir las carátulas y el lomo del libro. Regresamos a la perspectiva y con esto ya tenemos la separación tanto de las carátulas y del cuerpo de hojas.